de la mañana. Y ahora presentamos en la Mañana Latina nuestro entrevistado del día. Tenemos a Gerson Santana, candidato a terciarse la ñoña en la ADP, municipio de Bonao, buscando la presidencia. Con él vamos a conversar con relación a nivel nacional. Entonces, Eduardo Hidalgo. Sí, vuelve porque resuelve. Vuelve porque Eduardo resuelve. Hidalgo. Claro que sí. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito, Gerson, que ya tiene un camino recorrido porque aspiró en el pasado proceso y tuvo una muy buena valoración de los educadores. Así que, hermano, un placer, buen día. Buenos días, de verdad, Israel, como siempre, Félix, un honor estar en este programa, que de hecho el año pasado fue uno de los primeros programas que visitamos, y eso gracias a Dios nos ayudó. Sí, nos enmarcamos para el día 13 de octubre, justamente celebrar las elecciones de nuestro Comité Ejecutivo Municipal y en todo el país. Este día realmente el magisterio estará de fiesta, porque en estos procesos solamente existe un ganador, que es el Magisterio Nacional. Llevaremos ahí los mejores hombres y mujeres profesionales de la educación. Nosotros en términos particulares tenemos propuestas importantísimas y muy interesantes que beneficiarán de manera directa a todo el magisterio, tanto el magisterio local como el magisterio nacional. Estamos en la boleta 2 y justamente en ese proceso interesante estamos ya haciendo un periplo por todos los centros educativos del municipio, Félix, Israel, y de verdad hemos visto muchas cosas interesantes que nos van a permitir entonces tener conocimiento de causa para enmarcar muchos trabajos ya que tenemos quizás como deuda pendiente en el Comité Ejecutivo Municipal. Bien, nos gustaría saber, los educadores que nos escuchan, los profesores, ¿qué tú le ofreces de ser favorecido con el voto de ellos para luchar mano a mano por sus reivindicaciones? Así es, nosotros tenemos una serie de propuestas que ya la hemos enmarcado. Muchas veces se hace un programita de gobierno. Sí, ese programita. Para salir del paso, pero a veces como que ponen cosas que como que... Mire, por ejemplo, aquí es difícil. Es difícil. Aquí hay un caso que yo me imagino nacional. Que es exacto, que es la parte nacional, pero que él estaría promoviendo la nacional y parte que sería municipal. Pero me llama la atención de impulsar en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional un proyecto para que los docentes devenguen un salario de $2,000 al mes. ¿No es mucha aspiración? No, yo digo que no, Israel, y le digo porque, mire, el maestro, sí, y estamos hablando de que en América Latina, en promedio... Que lo merecen, porque claro, se supone que son los que educan y los que dan la escolaridad a los futuros profesionales. Están cerca de los maestros. Estamos cerca. Están cerca. Está como en $1,000 más o menos. En $1,000 y pico de dólares. Y que eso debería de motivar al maestro o al docente a que se capacite aún más para que pueda dar educación o escolaridad de calidad y que cumpla. Israel, solamente lo que le vamos a beneficiar es también lo que tú tienes que dar. Exactamente. Eso es correcto. Israel, yo veo que ha interpretado, al igual que Félix, justamente nuestra propuesta es precisamente el hecho de que muchos profesionales de la educación se van a otras áreas y trabajan en otras áreas, de alguna manera pudiendo aportar al sistema educativo, porque son profesionales buenos. En esto yo diría que no mucha aspiración. Miren, el maestro es el único profesional que no sabe a la hora que inicia su trabajo, pero tampoco sabe a la hora que lo concluye. Y no tiene vacaciones. Y no, básicamente eso me decía una maestra. Porque las vacaciones de los estudiantes, ahí es que ellos trabajan. Sí, debemos trabajar para nosotros coordinar y guardar los espacios y esos planes, proyectos, talleres. Esos talleres, usualmente los talleres de verano, nosotros los tomamos en verano para capacitarnos y que esos maestros vayan a ese proceso. Con respecto a los recursos, ¿dónde estarían esos recursos de esos $2,000? Miren, ustedes saben que hay un 4% que en una primera etapa se utilizó para la construcción de aulas durante durante el gobierno pasado. Había un déficit de unas 18,000 aulas en todo el país
pero se construyeron unas 20.000 aulas a nivel nacional. O sea, que ese tema es un tema que fue superado, se trabajó. No es que quizás no exista la necesidad luego de hacer algunas reparaciones de algún centro, uno que otro, pero eso sería... centros con problemas. Serían casos aislados. Luego también se hizo la inversión en los recursos tecnológicos, tanto para los estudiantes como para los maestros, que eso también conllevó a un gasto. Ahora bien, los recursos de ese 4% siguen llegando al Ministerio de Educación. Y si nosotros queremos hablar de calidad educativa, necesariamente tenemos que hablar de calidad de vida del docente, que es como ustedes dicen. Yo que recientemente concluí una maestría, miren, una maestría sale muy cara a los docentes. Muy cara. Entonces un docente que tenga un salario justo, que le permita prepararse, como decía Israel, que le permita formarse, es un docente que le va a dar más a la comunidad educativa, más a la sociedad, y por ende, de hecho, va a ser un profesional mucho mejor preparado. Y en ese sentido que nosotros nos abocamos para trabajar esta propuesta de esos $2,000. Como es el primer punto, yo quisiera preguntarte, en caso de que seas beneficiado con el voto de los maestros. Pero usted le está preguntando nacional. Sí, me gustaría sí, que nos hable de lo local. Pero porque él es parte de sí, la pero plancha nacional. Sí, pero lo que, perdón, Israel, lo que pasa que, pero para que usted le haga la pregunta, entonces, pero lo que pasa es que este programa no podemos adaptarlo a Bonao, porque es un programa nacional. Me gustaría que nos enfoquemos en lo que tiene que ver, si este es de Bonao. Sí, ese es nuestro. Este que usted tiene. Que yo porque entonces, este es nacional, entonces no hacemos nada, porque este es macro. Nos gustaría, porque los profesores se benefician al nacional, pero está bien, pero es bueno preguntarle sobre la propuestas a nivel pero de ya porque esto es nacional y él es parte de la plancha de Hidalgo, entonces por eso quiero hacerte la pregunta. En caso de que no se pueda lograr eso sería una motivación para que los profesores se vayan a huelga. Miren, el maestro es un profesional altamente comprometido con su trabajo. Nosotros lucharíamos para que eso se diera, pero en el caso de que eso no se diera, no sería un motivo para nosotros inmediatamente irnos a paralizaciones. Ustedes saben que existen varias etapas de negociación y entendemos que en esa posición nosotros como maestros estaríamos en la mejor disposición para ver posibilidades, pero eso es una aspiración que de hecho la trabajamos en una mesa de trabajo, que no solamente es una propuesta nacional, sino que es una propuesta local, porque lo trabajamos en una mesa de trabajo y consensuamos que eso era lo justo. Bien, ayer yo estuve en un centro de salud y vi una persona, para mí que él es ya pensionado, y vi que le dijo la secretaria con relación al seguro del SETMA, seguro de ustedes. Sí. Le preguntó y él le dijo como que ese médico no lo aceptaba. No lo recibe. Entonces yo como que le pregunté y me dijo, no, mira, entonces me dio algunas explicaciones, pero me dijo que el SETMA para internamiento es muy bueno. Muy bueno. Parece que hay facultativos de la salud que no admiten el seguro. ¿Hay alguna situación? ¿Cómo funciona el seguro de ustedes? Porque parece, decía Raúl aquí, como que es un desastre el seguro, y de la cooperativa también, él hablaba. Miren, el seguro médico SETMA ha mejorado, ha experimentado una mejoría enorme. Ahora, ciertamente hay médicos que por algunas razones personales no lo toman. Aunque pero cuando un médico no tiene un código de un seguro X, porque tal vez dura mucho en los pagos, hay inconvenientes, porque el médico, tú sabes cómo es, el médico es un lío también, o sea que los seguros se atrasan en los pagos a los facultativos y si una consulta ellos cobran $1,000, el seguro le paga 400. No, miren, el SETMA en ese sentido, y es bueno saberlo, pero ciertamente todos los seguros están teniendo problemas. En el pasado el SETMA, ustedes saben que viene arrastrando un historial de eso, de que muchas veces los pagos no llegaban a tiempo, de que no había tanta cobertura, pero en los últimos años ciertamente, a raíz de la gestión del profesor Eduardo Hidalgo, mejoró muchísimo. Inclusive incluyó clínicas en Santo Domingo de atención especializada. El asunto de internamiento es muy bueno, porque incluso esos medicamentos de alto costo lo cubren un 100%. O sea que el SETMA es una conquista del maestro que de hecho ha costado mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y entiendo que debemos preservarlo por la atención que se le da. Sería interesante en un futuro
continuar trabajando para que continúe mejorando. Pero el servicio ciertamente que se da, incluso en clínica ya fuera de Bonao, es muy bueno. Dice Yocasta Batista, que está en sintonía Sí. con el próximo presidente municipal. Y dice que Clemente de la Nuez, esto es para usted. Ajá. Sí. Pero ¿cómo que los profesores no tienen vacaciones? Los profesores son de los más beneficiados en este país. No, yo me refiero a que cuando los estudiantes están en vacaciones, los profesores están preparando los próximos clases, corrigiendo, o sea, todavía le queda mucho trabajo cuando los estudiantes están de vacaciones. Bueno, Oíste, Clemente de la Nuez. Para edificar un poco a Clemente, mire, nosotros salimos el 29 de julio. I was ahora. an English teacher Sí, and I know what happened. Yeah. Salimos el 29 de julio, pero ya el primero de septiembre, ya nosotros hacía días que estábamos ya en los centros trabajando. Sí. Y en ese proceso de vacaciones, los maestros usualmente preparan esos recursos, esos rincones para que los estudiantes puedan, cuando inicien su año escolar, llegar, darle una bienvenida de calidad. Que aunque de manera per se, el maestro no está ahí en el centro trabajando, en ese tiempo, de hecho, está ahí. Y 2 semanas antes, inclusive de iniciar las vacaciones, enviaron unos registros digitales para que los maestros lo llenaran. Que de hecho eso fue una injusticia de índole mayor. Y el tiempo de vacaciones, muchos maestros llenaron esos registros. O sea que ciertamente una cosa es la que se ve y otra la que realmente se vive en el sector magisterial. Esto de canalizar el transporte para los docentes que están en zonas apartadas. Sí, mire, Félix, yo duré 8 años en Jima, trabajando en Jima, y eso es terrible. Te iban tu guaguita. En la guaguita, pero esa guaguita no le O en garantiza. Pasola, hay profesores que se van en Pasola. En Pasola, pero eso es Pasola. un riesgo. Es un riesgo enorme. Mire, sí, una tremendo, sí, ¿verdad? hermana de una maestra, que es comadre mía, Marixa Cuello, murió en ese trayecto, en el abanico, fue atropellada y eso fue Peligroso, terrible, wow. porque duró mucho tiempo. A llevar el pan de la enseñanza. El y- pan de la y enseñanza. Eso es peligroso. Y nosotros antes, yo me iba en Pasola y tuvimos también un accidente, Ya. y por eso obvié la Pasola y me iba en una guaguita. Una Ahora, profesora cruzando el puente colgante que hay de Arroyo Toro a los Pedregones, que cayó del puente Sí. y tuvo fractura y tuvo Wow, un tiempo Peligroso. que es un eso. peligro ese. Sí, sí. Ahora, ¿de qué manera impactaría esto no solamente al magisterio, sino a la comunidad educativa? Lo primero es que se pueden hacer acuerdos institucionales con esas federaciones de transporte, ¿verdad? Para que exista un transporte que sea especial y que tengan una ruta. Por ejemplo, Jima, Sabana del Puerto, para allá hay más de 20 escuelas, básicamente, 15, 20 escuelas, centros educativos. Entonces, como hay un corredor Duarte de unas guaguas que le dan servicio a los estudiantes, esas guaguas ya a nivel interno pudieran en parada darle un servicio al maestro, que el maestro pudiera llegar con bien arregladito, Sí, bien decente, presente, claro, Y que no se moje. que no se moje y que sobre todo esos recursos que muchas veces el maestro lleva para presentárselo a los estudiantes. Mire, yo iba con algunos recursitos y cuando llegaba ya en el escritorio tenía que plancharlo, porque nos montaban a tantos maestros juntos, Félix, Israel, Como sardina. como sardina. Y al final, cuando usted sale de ahí, entonces usted tiene que esperar 1 o 2 horas ahí, porque las guaguas siempre pasan llenas. O sea que eso se podría hacer. En el Ministerio de Educación, en la sede de Santo Domingo, nosotros podemos ver una cantidad enorme de autobuses ahí que se están deteriorando, pudriéndose. Entonces, si nosotros como ADP, como distrito, como comunidad educativa en sentido general, aunamos esfuerzos, que es el hecho, nosotros podemos redactar un proyecto que sea contundente y llevarlo. Yo sé que nosotros podemos conseguir donaciones de esos vehículos, porque son del Sistema Educativo Nacional, son del MINER, y los maestros que laboran para el MINER, entonces impactarían de manera positiva a esas comunidades. Gerson, en el pasado proceso, por 3 años, Sí, correcto. tú fuiste candidato por la corriente de Eugenio María de Eugenio Hostos. María de Hostos, que era del PLD. Sacas Sí, una la muy tiene buena, fina. una buena valoración, pero Sí. recuérdate que cuando tú aspiraste, estamos hablando del 18. Sí, 2018, correcto, eso es correcto. el PLD era gobierno. Sí, Entonces lo que hoy quieren llegar, criticaban al patrón, ahora ellos se quieren aliar al patrón. ¿Cómo nosotros asimilamos eso de que antes era malo que la ADP estuviera en manos En manos del del patrón? y que ahora es bueno?
Bueno, y que ahora sí se puede. ¿Y tú sacaste? ¿Con quién fue que tú competiste? Con Norberto Ortiz. Norberto Ortiz. ¿Fue la elección? ¿Tú sacaste uno? Sí, de hecho las únicas dos corrientes que tienen representación, que tenían representación en el Comité Ejecutivo Municipal, era la José Francisco Peña Gómez, que la encabeza el profesor Norberto Ortiz, actualmente diputado, y la corriente Eugenio María de Hostos, que humildemente encabezábamos nosotros. Después las demás corrientes se quedaron sin miembros a los internos del Comité Ejecutivo Municipal, producto del apoyo que realmente nos dieron en ese tiempo los maestros. Bueno, en ese sentido, Félix, para responderle... Gerson está en una entrevista, sí. los seguidores que lo chanceen hasta un ratico, ¿verdad? Bien, claro. En ese sentido, mire, hay una frase que es bien conocida por nosotros que dice, mi primo era comunista hasta que el capitalismo lo convenció. Cuando usted no tiene bien claro quizás lo que es un sentido de empoderamiento y de entrega y de compromiso, usted puede cambiar quizás su perspectiva en el camino. Ciertamente es un peligro para nuestro gremio que esté en manos del patrón. Y yo le voy a decir algo. Nosotros pero estuvo en manos del patrón con el PLD. De Eduardo Hidalgo. Pero ¿cuánto tiempo duró Eduardo Hidalgo en la ñoña? 6 años. Pero estaba en manos del patrón y ustedes no decían nada. Pero la concepción era diferente. ¿Usted ¿Cómo recuerda? que no? Eduardo Hidalgo era el presidente del ADP y el del ADP. Y el PLD era gobierno. Y ustedes no decían nada. Le explico. Y entonces ahora es malo que esté en manos del patrón. No. ¿Cómo se explica? El empoderamiento. Eso se traduce en función de logros. En función de logros. Mire. Lo que era mal ayer es malo hoy. En función de logros. Miren, el profesor Eduardo Hidalgo, y los maestros lo saben, durante los 6 años que estuvo ahí, fueron 6 años de aumento de manera consecutiva. No pasó un solo año, estando en manos del patrón y siendo parte de la misma estructura política. No pasó un solo año sin que el maestro no recibiera un incentivo directo. En función de eso, cuando cancelaron a más de 10,000 maestros, injustamente, la nefasta gestión de Andrés Navarro, el profesor Eduardo Hidalgo de manera enérgica, no fue 1 ni 2 piquetes lo que hicimos allá, y esa lucha fue contundente. Al final logramos nosotros que todos esos maestros que habían sido cancelados, su reposición inmediata, pero también logramos una evaluación de desempeño que en términos particulares a mí me fue muy bien y a la mayoría de los maestros en esa gestión, donde se devengaron aumentos inclusive desde 14,000 pesos en adelante. O sea, que durante todo este proceso del profesor Eduardo Hidalgo fueron 6 años de muchas conquistas. Se firmó un acuerdo de unos 21 puntos que impactaron de manera positiva a todo el magisterio nacional. Pero adicional a eso, a esos 21 puntos, hoy por hoy cobramos una nivelación que es para los maestros de educación primaria, que es producto de ese trabajo. Y tenía que aplicarse, de hecho, otra evaluación de desempeño ahora para nosotros trabajar eso. O sea, que aún estando en su gobierno, el profesor Eduardo Hidalgo le hizo una oposición férrea al Ministerio de Educación, lo enfrentó a tal punto que a nivel de partido él fue llamado. El profesor Eduardo Hidalgo fue llamado y le dijeron, mira, pero tú estás actuando con mucho más contundencia. Y contra Navarro, contra claro que sí, ¿no? Y en los medios públicos, y aún es así, tienen problemas también allá a nivel personal. Y lo provocó eso, la defensa de la educación. Ahora, si usted hace una comparación con la actual presidenta de la ADP, Xiomara Guante, usted se da cuenta que ahí no hay nada que buscar. Que me digan a mí un solo logro que ha tenido Xiomara Guante en estos 3 años de gestión. No hay nada que pueda exhibir, Félix, Israel, Sandy. Y como no hay nada que pueda exhibir, entonces está claro. Por eso yo digo que hay una diferencia marcada entre Eduardo Hidalgo y Xiomara Guante. Y los maestros que me están escuchando saben eso. Los maestros saben que durante la gestión del profesor Eduardo Hidalgo fue donde se dieron las grandes transformaciones de la ADP, los grandes cambios a favor de la calidad de vida de nosotros. Entonces una diferencia marcada del cielo a la tierra. Te voy a hacer la misma pregunta que le hacía a Raúl con relación a que la política ha permeado todos los gremios de así? Profesionales. ¿Cómo tú ves eso? Porque es que fíjense que el PRD, que el Reformista, el PLD, permean los diferentes, ahora Fuerza del Pueblo, y me sorprendí porque me dijo que hay una aspiración de una plancha que es reformista, porque los reformistas nunca lo habían escuchado en eso. Pero tú crees que
que es viable que los partidos políticos estén metiendo las narices en los gremios profesionales, como en estos casos, que la ADP, señores, hay que reconocer que es un sindicato, ¿verdad? Claro, Es claro. fuerte, Es más fuerte. Es como el Entonces, colegio médico. es un lío, ¿tú me entiendes? Entonces, los políticos se meten ahí, usted dice, bueno, ahorita gana, por ejemplo, Hidalgo, vamos a suponer, y ya el PLD dice, no, ya empezamos quitándole vaina, ya le ganamos la ADP, ahorita le vamos a quitar tal cosa, el código, ahorita le vamos a quitar esto, le vamos a quitar aquello. Que Y por por ahí, ahí, que se y por quieren, ahí se va. se quieren ir. Sí. Miren, ciertamente, porque todo el ser humano es raro el que no sea político, Félix. No, claro. Tiene alguna inclinación, algún sentimiento, pertenece. Sí, pero que los gremios deben de ser apolíticos. No, vamos para allá. Entonces, de manera personal, cada uno se identifica con algún... Apolítico es difícil, es difícil. Apartidista, ¿Verdad? tal vez sí, pero Sí, apolítico, porque bien. todos somos políticos de una u otra manera. Pero Ese es tal el vez punto. apartidista, que no tenga ningún partido. Okay, Eso es así. Sí. Pero miren, tenemos el ejemplo del profesor Eduardo Hidalgo, vuelvo y le repito. Aún perteneciendo a una estructura política, sus verdaderos intereses estaban en el magisterio. En el caso particular de Gerson Santana, mientras presida la Asociación de Profesores ADP, Gerson Santana va a ser su único partido, va a tener un nombre, tiene tres letras, la ADP. Las decisiones que quizás como gremialistas nosotros debemos asumir en ese proceso, deben ir en mira o en función a las necesidades del magisterio local, Félix. Entonces, entendemos que aunque uno tenga un rol político, pero cuando usted esté ahí, cuando usted presida, usted tiene que pensar en los maestros, porque ellos han depositado su confianza en usted para que les represente. Entonces sería de alguna manera un golpe bajo, que una vez que usted esté ahí, entonces usted darle la espalda a esos que le apoyaron, como ha pasado en esta gestión, darle la espalda a aquellos que lo apoyaron y ciertamente usted inclinarse por lo político. Y yo entiendo que las estructuras políticas deberían de respetar eso en los buenos líderes. Bueno, una sugerencia que nos hace un oyente, bueno, veo sugerencia o pregunta con Raúl, lo veo que sería bueno que si ganara las elecciones, que elimine las reuniones de cada viernes que hacen los maestros y así no se pierde ese día de clase. Dice Aldo Cruz de Batista, yo me imagino, no sé si usted lo conoce, pero supongo que él entiende que usted es bueno, pero dice, lamentablemente pertenece al partido que históricamente le ha hecho más daño a nuestra nación. Dice un comentario aquí en la transmisión en vivo. Dice, sí, porque en cuanto a beneficio para los profesores, ha sido lo contrario. Sí. Entonces dice Víctor Rodríguez, el seguro presidente de la ADP Bonao. No podemos poner una venda en los ojos. Víctor Rodríguez, de seguro presidente de la ADP Bonao en la no, transmisión en vivo. Pero aprovecho para agradecerle a esos maestros que no lo conozco todo. De vista yo sé que conozco a muchos. Sí. Y me han honrado con su aprecio, con su amistad, y eso lo hemos visto en los recorridos. Pero no, y uno valora sobremanera esa percepción que tienen de nosotros. Los profesores, me decía Raúl creo de 1800 a nivel municipal que tienen derecho él no dijo al nada voto, de la clase de los viernes. Vamos para allá. Déjeme esperar que la pregunta de los más o menos decía Raúl 1800, yo le preguntaba que 1800 votantes, profesores, sí, 1800. pero tú sabes que nunca van a votar todos. En el padrón hasta ahora tenemos 1819, o sea 1800. Que Raúl Martínez, mi amigo, estaba bien cerca. 1819 electores. Gerson, ¿cómo tú crees? ¿Cuánto? No, yo estoy bien posicionado. Según tú vas a ganar, entonces tú sacas más del 60%. Sí. Habrá una votación una votación masiva. Oíste, Raúl, más del 60%. Indudablemente. Más del 60% te va a ganar Jesús Santana a ti. ¿Usted cree que no habrá, que los profesores en su mayoría o en su totalidad irían a votar, todos los que están activos para votar? Miren, son 1819. No, miren, ahora con el asunto del COVID. ¿Qué por ciento usted cree que miren, por el asunto del COVID, señor, este año yo sé que es muy probable que la asistencia a los comicios no sea tan participativa como otros años, que ha sido siempre muy buena. Yo creo que eso no sería problema porque no irán a votar en un tumulto uno encima de otro, sino que como está abierto prácticamente un día entero. ¿Desde qué hora serían las elecciones? ¿Desde qué hora se abren? De 8 de la mañana a 4 de la tarde. O sea que hay tiempo para que 1800 personas vayan y no sea uno encima de otro. ¿Dónde son los centros?
Vamos a tener en el Politécnico Francisco Antonio Batista García la reforma. Esto es Bonao. Sí, Bonao. Y ahí que vamos a tener los dos centros. En la reforma. Y en los dos espacios de la reforma, ahí vamos a tener 5 mesas, 5 subcomisiones. Ahí nada más se va. Divididas en orden alfabético. ¿Por qué? Esto es un lugar céntrico que queda cerca de los multi de los maestros, donde están nuestros queridos jubilados y pensionados. Y es un lugar la mayoría. Sí, que usted puede ir, incluso trasladarse desde todos los rincones del municipio. Y la mayoría, de hecho la mayoría de los maestros residen aquí en el casco urbano, porque de aquí entonces viajan a las comunidades. Y los pocos maestros de las comunidades, entonces se les daría facilidades para que vengan a ejercer su derecho al voto. El trabajo de ustedes, los candidatos, buscar, claro que sí, buscar claro, esa gente. La logística de salir entonces también con vehículos a buscar los votantes. La respuesta del amigo oyente a través ciertamente de las reuniones. De manera personal, que se hacen los viernes, nosotros trabajamos en un centro y quizás él no está bien informado, porque se compara los centros actuales con los centros de los 80. Miren, en los últimos años, y es lícito decir, la calidad de la educación en los centros educativos públicos, producto del sacrificio y del esfuerzo de los maestros, ha mejorado muchísimo. Ha mejorado y ya ustedes se han dado cuenta que la cantidad de clases que se perdía es mucho menos. De manera personal, trabajamos en un centro y es poco los viernes que se ha perdido por asunto de reuniones y de clases. Muy pocos los viernes. O sea que quizás eso pasaba en otros tiempos, pero ahora yo puedo dar garantía en muchos de los casos, porque he visitado a muchos centros después que iniciamos este proceso y están trabajando los viernes de manera igual que como hubiesen estado trabajando un lunes, un martes, un miércoles. Bien, dice una persona, voy a omitir su nombre porque así me lo pide, que hace unos años él y su hermano tuvieron una situación de salud con su querida madre. Fue tratada en varios centros privados de especialidades y el seguro SECMA respondió al 100%. Al 100%, es correcto. Era justamente lo que le decíamos, Félix. Sí. Ahora, en todos los espacios usted ve que tienen luces y sombras, pero con respecto al seguro SECMA, que es una conquista del maestro, tiene más luces que sombras. Las pocas cosas que pueda tener negativas. ¿Y la cooperativa puede decir lo mismo? En el caso de la cooperativa, y de hecho ha sido un instrumento que ha ayudado a mejorar la calidad de vida del maestro. Ciertamente ha ayudado en ese sentido. Ahora bien, el manejo que se le ha dado en algunos de los casos quizás no ha sido el mejor con algunas de las cosas, porque debemos ir en defensa del mismo magisterio nacional. Y esos son los intereses que realmente a nosotros nos compete defender. Mire, usted tiene un punto aquí, el número 15. Sí. Gestionar a través de CONATMA, la CONATMA, Sí, ¿verdad? Que es la cooperativa de ustedes. De maestros. Una sucursal y un supermercado de la cooperativa aquí en Bonao. Eso es correcto. Mire, usted sabe que hay muchos maestros que por alguna razón necesitan tomar algo. Y las cooperativas tienen una ventaja, no sé si ustedes sabían, que por el consumo que usted tiene en esos espacios, como usted es socio, entonces parte de ese consumo vuelve otra vez. Te da como ganancia. Sí, y se le devuelven los excedentes. Entonces parte de eso es lo que nosotros queremos a nivel nacional. Ahí reciclamos ahí. Sí, hay supermercados, claro, hay supermercados y hay que fortalecer esos aspectos que son de nuestra clase. ¿Qué decir de la CONAMA? Debe seguir mejorando sus políticas. Debe ser una mejoría constante. Hay unos cuartos ahí. Esa Oye, cooperativa tiene que tener mucho dinero, la cooperativa. Por eso hubo una que se fue y todavía sigue funcionando. La más sólida que tiene América Latina es nuestra comunidad. Wow. Mire, nos dice un oyente, nos llama un oyente y nos dice que los únicos gobiernos que han sacado la cara por los maestros son los del PLD, incluyendo a Lionel. Dice esa oyente. Claro, estamos plenamente de acuerdo en eso. Hay que reconocer que Lionel dignificó la clase magisterial en el 1997. Eso es así. Y sería una mezquindad, no reconocer. Incluso eso. te digo algo, yo me matriculé en el 1990 en la OIM, en Santo Domingo, estudié periodismo, la licenciatura, y la Facultad de Educación la cerraron. La cerraron, yo recuerdo eso. Sí, que la cerraron otras facultades, porque los profesores empezaron a motivarse más del 1997 para acá, porque hay que reconocer que Leonel Fernández dignificó al maestro. Tal vez no
tantísimo como esperaban, pero empezó a dignificar el mal. Señores, los profesores llegaban en bicicleta y en motores. Y ya después andaban en jipeta. Pero venga acá. Y eso es bueno, que los profesores progresen. Excelente. Bien merecido en su vehículo y en un techo propio también. Bien merecido. Mejorar esa calidad de vida. De hecho, cuando nosotros hacíamos la comparación entre las dos gestiones, Eduardo Hidalgo y la actual presidenta Xiomara Guante, hablábamos acerca de eso, sobre la dignificación y cómo esto impacta en la calidad de la educación. Por ejemplo, un maestro que tenga una calidad de vida es un maestro que va a ir contento, va a ir satisfecho, se va a sentir realizado en la carrera que hace. Antes yo recuerdo que había el pluriempleo. Después que el docente salía de esto, en vez de irse a planificar para su casa y buscar ese material para trabajarlo con sus estudiantes, tenía que dedicarse a otra actividad. Y la pensión, recuerdo que de 1,000 y pico la llevaron creo que a 5,000 en ese entonces. Sí, pero ¿qué sucedió? Que la gestión del profesor Eduardo Hidalgo, de 5,000, que de hecho era una miseria. Una miseria. Claro. Señores, no es justo que un maestro, después que da su vida entera, 30 años, que salga con una jubilación de miseria a morirse a la casa. No da ni para aspirina. Pero de 5, el profesor Eduardo Hidalgo, dentro de su conquista, la llevó a 15,000 pesos, que todavía no es lo que debe de vengar un jubilado y pensionado. Eso se ve en medicina. No da para medicina. Una gente con una situación de salud hipertenso, para no poner otro caso, eso no le da. Final, pues ya estamos sobre el tiempo. Yo veo el punto 10, dice, implementar años sabáticos para la formación permanente de los docentes en todos los ciclos, modalidades y niveles. Sí, eso de hecho sería una conquista. Un año de vacaciones. De vacaciones hay no. Que pagárselo. No, fíjese lo que dice ahí, ¿para qué? Para la capacitación. Para la formación. Mire, la UA tiene un año sabático. Sería un año sabático. Sí. Que no trabaja, pero sería un año. Y le pagan igualito. Le diría un año sabático, sería para que no esté en las aulas dando clases y esté recibiendo la capacitación para seguir trabajando. Y de hecho, mire, Félix, eso sería muy importante y muy necesario. Nosotros los maestros, vuelvo y repito, concluimos una maestría hace un tiempo y es realmente penoso que usted tenga que hacer una maestría y conjuntamente trabajar, porque eso quizás el tiempo que usted tiene destinado para profundizar en esos conocimientos no es el mejor. Además, hay maestros que obtienen becas a nivel internacional y muchas veces tienen que no aceptar esta beca. Le digo por qué. Porque el Estado muchas veces no le da ese tiempo para ellos irse a formar. Y a la larga, si yo voy al exterior y me formo, me nutro de esos conocimientos, cuando yo venga de allá para acá, ¿a quién es que voy a favorecer? Sí, claro, al sistema educativo. Sí. Entonces, eso sería una conquista para nuestro sector e incluso, de alguna manera, motivaría a muchos maestros a formarse para poder seguir creciendo, que esa es la idea. Bien, pues gracias a Gerson Santana. ¿Cómo se vota? Bueno, 2 en el municipal y 2 en la local. O sea, boleta A, número 2, que es a nivel nacional, y número 2 en la boleta B. Finalmente quiero llamar el miércoles 13 de octubre. Quiero hacer un llamado a los maestros y decirles lo siguiente. Miren, que no se dejen confundir. Al final no se dejen confundir. El mucho poder, miren, el mucho poder, y eso, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La primera vez como comedia y la segunda vez como tragedia. La comedia es lo que hemos vivido en estos 3 largos años de retraso para nuestra ADP. Ahora, la gran tragedia sería que usted ponga en manos del patrón el único instrumento que tiene el docente para hacer valer sus derechos, sus reivindicaciones, que es nuestra ADP, que es nuestra gloriosa ADP, y concluir diciéndole que el mucho poder concentrado en pocas manos es peligroso. Y ya tenemos 3 años experimentando de la forma más dolorosa ese axioma. Así que no se deje confundir. Y el día 13 vote 2 en la boleta A y 2 en la boleta B. Gerson, yo espero que si llega, esto no se quede en el papel. No, yo le he dicho a los maestros, yo le digo, mire, no voten eso porque a partir de ahí es que ustedes van a tener ya la directriz para exigirme lo que nosotros hemos prometido en campaña. Si no un 100%, por lo menos un 70%, un 80%, porque a veces los programas de gobierno no se cumplen completos. En orden de prioridad. Ni siquiera los gobiernos los cumplen, que tienen todos los cuartos del mundo. Así es. Pues gracias a Gerson Santana, quien aspira a la presidencia de la seccional Bonao de la ADP. Gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por recibirnos. Gracias a Sandy Payano, que está por ahí, Israel Veloz, Félix Guerra. Bueno,
Bueno, que pase un buen día, Dios le bendiga. Bien, gracias, amén, igual para ti. Continuamos con más de La Mañana Latina.